Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están todos? ¿Están bien? Qué bueno, me alegro mucho. El Señor les bendiga. La verdad, estoy un poco gozoso de verles nuevamente, pero también un poco asustado. Asustado de... Yo no sé si les ha pasado cuando tenemos que enfrentar cambios en la vida que uno como que hay cierta resistencia al cambio. Todos tal vez experimentamos eso. Ejemplo, cuando salimos de la escuela y tenemos que pasar al colegio. Cuando del colegio luego hay que pasar a la universidad, hay cambios que enfrentar y todo cambio pues trae hay que apretar tuercas y hacer ciertos ajustes que muchas veces nos alteran un poquitico. Asimismo como pasar de solteros a casados, salir de la casa donde todo nos lo daban y todo nos lo hacían muchas veces a tener que ser tal vez el proveedor, ¿no? Entonces hay cambiecitos. Hoy tenemos un cambio. ¿Cuál es el cambio que vamos a tener hoy? ¿Me recuerdan? El libro, vamos a pasar, terminamos la serie del libro de los Romanos, hemos terminado la serie de Romanos y vamos a estar comenzando una nueva serie de predicaciones, en este caso va a ser en el libro de los Jueces, ¿cierto? Y creo que es un desafío grande para nosotros como iglesia, pero creo que todos como predicadores estamos llamados a predicar toda la palabra, toda. Independiente si es un libro complejo, si es un libro no tan complejo, si es un libro muy sencillo, muy fácil, toda ella es la palabra del Señor y nosotros somos responsables de enseñarla toda. Por tanto, les pedí hace 8 días que oraran por nosotros porque no es fácil. Algunos libros como Apocalipsis, Hebreos, Levítico o Jueces son libros complejos, pero queremos hacerlo para la gloria de Dios y para que juntos crezcamos, ¿no? Es así como quiero llamarle la atención pensando en algo que es conocido por todos a lo largo de los tiempos y son los deseos del hombre, los deseos de la carne, ¿no? A lo largo de la existencia humana tenemos que entender que el deseo humano es algo muy importante para todos. Sin embargo, con lo importante que es, lamentablemente desde la caída, el deseo se convirtió en uno de los peores enemigos de la dignidad humana. Por eso, al no atender a Dios y a su palabra, la humanidad no puede administrar sus deseos con responsabilidad espiritual, sino que ha sucumbido en una espiral de destrucción moral, físico, emocional y espiritual, atrofiando de esa manera el sano crecimiento, como lo registra el libro de los Jueces, donde en vez de crecimiento hubo decrecimiento. Jueces es el segundo libro histórico después del Pentateuco, los 5 libros de la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y ahí terminamos con los 5 libros de la ley y comienzan los libros históricos con el libro de Josué, que es el primero, y el segundo libro histórico es el libro de Jueces. Es así como entonces este libro histórico es después de la ley dada por Dios al pueblo a través de Moisés y es también después de la repartición de la tierra prometida a través del líder Josué, sucesor de Moisés. Y quiero invitarles para que me acompañes al libro de Jueces, capítulo 2 de Jueces, versículo 6. Hoy vamos a estar haciendo la introducción del libro, va a ser todo el trabajo introductorio como un panorámico, por decirlo así, no muy completo porque el tiempo no nos va a dar, pero vamos a tratar de hacer un panorama de lo que es el libro de Jueces. Jueces capítulo 2, versículo 6 dice, después que Josué despidió al pueblo, los israelitas fueron cada uno a su heredad para tomar posesión de la tierra. Es importante esto, cómo es después de que Josué despide al pueblo. Jueces se da en un periodo conocido como la Edad de Hierro. La Edad de Hierro, ustedes dirán, ¿cómo así que la Edad de Hierro? Sí, fue un tiempo donde se descubre el mineral del hierro y cómo a través del hierro pueden empezar a crecer en la industria. Esta industria que tiene que ver con la... Sí, también, no solamente como las... Se me olvida el nombre técnico, pero tiene que ver con eso, cómo crecer en la construcción de herramientas, pero también de armas, con este material que era más económico que el bronce y los otros metales descubiertos hasta el momento. Es así como
esta edad o este libro de Jueces más bien revela cómo una muchedumbre a quien Dios vio abusada, humillada y maltratada por Egipto, cometiendo grandes injusticias contra ellos, pero el Señor los miró desde los cielos, como dice el Salmo 113, y se acercó, los levantó del polvo y los sacó del muladar para darles una posición privilegiada y llevarlos a crecer en el conocimiento de Dios y en la gracia derramada sobre ellos. Y cuando digo que los miró y se acercó y los levantó y los sacó del polvo y del muladar para llevarlos a crecer en el conocimiento de Dios, es porque ellos no conocían a Dios, y por eso Moisés tiene que preguntarle a Dios cuando le dice, vaya para que saque a mi pueblo. Y si me dicen que quién me mandó, ¿qué digo? ¿Cuál es tu nombre? Diles que yo soy el que soy. Ellos necesitaban conocer a Dios. Por tanto, considero que Jueces es una historia maravillosa donde se nos llama a crecer en el conocimiento de Dios. Es una historia maravillosa en la cual se nos llama a crecer en el conocimiento de Dios, y Dios saca a este pueblo de allí y lo lleva a crecer, no solamente en el conocimiento de Dios, sino a que crezcan en la gracia que Él ha derramado sobre ellos. Es así como les prometió derrotar a muchos reyes y entregarles sus tierras, como lo anunció a Abraham, a Moisés y a Josué, siendo este quien los condujo y repartió la tierra a cada tribu. Con todo y eso, con todo ese derramamiento de gracia de parte del Señor sobre ellos, sin embargo, Israel se interesó más en sus corazones, como lo dice Jueces 17:6 o 21:25. En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía. Otra vez, Jueces, esa es las dos partes donde en todo el libro se menciona esto, Jueces 17:6 y Jueces 21:25. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía. El pueblo, digamos, se origina en Egipto, donde Josué fue vendido por sus hermanos como esclavo. Y luego de un tiempo, en una hambruna casi que a nivel mundial, demanda o exige a los mismos hermanos que habían vendido a José, no a Josué, sino a José, fueron enviados por su padre Jacob a ir a Egipto, donde era el lugar que Dios había establecido para que ese chico pequeñito que soñó con Dios, soñó los sueños de Dios, no como nosotros que soñamos con sensualidad, sexualidad o avaricias. José soñó los sueños de Dios y soñó con Dios. Y ese niño pequeñito que soñó, Dios lo permite que vaya a Egipto y allí desarrolla el sueño de hacerlo gobernante y que todos sus hermanos tengan que inclinarse ante él. Y lo usa como un salvador o libertador en un momento de gran hambruna donde muchos están padeciendo de hambre. Allí entonces es donde se empieza a originar el pueblo de Israel, donde un Jacob, a quien Dios le cambió el nombre de Jacob y le dijo, ahora ya no te llamarás más Jacob, sino que te llamarás Israel, pasa a vivir en Egipto, con José, su hijo, que daba por muerto, y con todos sus demás hijos, sus nietos, sus concubinas, sus ganados y todo, y pasan a vivir allí. Después de pasar el tiempo de ese faraón, en el tiempo de José, vienen otros faraones y hay otro faraón que comienza a mirar cómo el pueblo de Israel se multiplicaba y comienza a ser hostil con ellos, a maltratarlos y abusar de ellos, pero no a dejarlos ir, porque obviamente está aprovechando la mano de obra productiva, es el órgano que más produce, digamos, que es el activo productivo de mayor valor para la economía de Egipto, y no quiere dejarlos ir y los maltrata y quiere debilitarlos. Recuerdan la orden de mandar a matar todos los niños menores de 2 años, entre ellos a Moisés, y como Moisés es librado y Dios lo levanta. Entonces no había rey en Israel, Dios levanta a un patriarca, a Moisés, y después de Moisés, que es el que Dios usa para sacarlos de Egipto, de la esclavitud de Egipto y pasarlos por el desierto, prometiéndoles una tierra, prometiéndoles que de esclavos, de ser don nadies, los va a pasar a ser terratenientes. ¿No les parece maravilloso eso? Y empieza ese Dios a derramar gracia sobre gracia. Y después de Moisés, ¿quién es el que sucede? El segundo líder, Josué. Y Josué es el que les reparte, el que pasa el río Jordán a la tierra prometida y pasa con todo ese pueblo hacia allá y les dice, vea, a la tribu tal les corresponde esto y esto y esto.
pero no se las va a poner así masticadita. Cada uno tiene que ir a ese territorio y ganárselo, echando fuera a los habitantes de ese territorio. Y ahí sí, ese es el suyo, pero vaya, gánese lo mío. Dios se lo está regalando, pero tampoco pues así tan pulpito. Así como la salvación es gratis, ¿cierto que sí? Sí, para nosotros la salvación es gratis, le costó pero a Cristo, no a nosotros. Así como la salvación a nosotros no nos cuesta nada, pero el ser salvos sí nos demanda y nos exige crecer ¿en qué? En la gracia y el conocimiento de Dios. ¿Alguien vivo? Una plantica que está viva, ¿qué hace? Dice Riley en el libro de Santidad, de que tú le vas a exigir que crezca a alguien vivo o a alguien muerto. Alguien que está vivo, si está vivo va a crecer. Si está muerto, no puede crecer. ¿Me podrías preguntar si tu fe es una fe viva? Si tu relación con Dios es una relación viva. Si es viva, estás demandado a crecer. Estás llamado a crecer. Entonces, aunque Moisés y Josué los instruyeron en los mandamientos del Señor y el pueblo se comprometió a hacer lo recto delante de Dios, una vez faltaron aquellos líderes, es decir, Moisés y Josué, el pueblo comenzó a olvidarse de Dios, edificando en vano, es decir, edificando sin Dios. ¿Y qué nos dice el salmo que está dirigiendo nuestra adoración musical hoy? En vano edifica el constructor, si Jehová no es el que edifica la casa. Pero ellos quisieron edificar solos, quisieron ir haciendo a Dios al costado. Es así, mis hermanos, como Jueces, que en hebreo traduce shopetín, y significa gobernantes, libertadores o salvadores, para indicar que es un tiempo donde ellos no están solos. No hay rey, pero está Dios. ¿Qué más rey que Dios? Sin embargo, les levanta hombres, líderes, gobernantes, salvadores o libertadores, que los van a liberar de la hostilidad que los enemigos hacen contra ellos. Jueces. Se dice, por lo menos la tradición judía lo tiene como que el autor de este libro fue el profeta Samuel, por decir, el último profeta de ese tiempo de Jueces, quien fue profeta y juez también a la vez. Jueces es un libro que describe el amor, el compromiso, la fidelidad y la paciencia de Dios por una Israel que, siendo mala en su naturaleza, el Señor le permite ser buena, pero sus deseos la condujeron a un brutal desescalamiento, pasando de buenos a malos y de malos a más malos o a remalos. Realidad que podría pasarle a cualquier cristiano que no se interese en crecer en la gracia del Señor. Quiero que me acompañes, por favor, a el capítulo 2, versículos 7. Ahorita leímos el versículo 6, ¿cierto? Vamos a leer ahí mismo en ese capítulo 2, versículos 7 y 9. Versículos 7 y 9 de Jueces. Jueces 2, 7 al 9, y dice: el pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Deténgase ahí un momentico. Otra vez, el pueblo sirvió al Señor, ¿cuándo? ¿Y todos los días de quién más? De Josué y de los que ancianos que sobrevivieron a Josué. Si puedes subrayar eso, todos los días de Josué y todos los días de los ancianos. Eso nos va a indicar algo, ¿no? Los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho por Israel. Josué, versículo 8, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en el territorio de su heredad en Timnasera, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. Y es así como el texto nos muestra hasta dónde lo llevó Josué. Y el versículo 1 del capítulo 1, mira lo que dice, 1:1, después de la muerte de Josué, los israelitas que hicieron, consultaron a Dios. Así que muerto Josué, el pueblo va y consulta al Señor solicitándole, ¿cómo vamos a hacer para volvernos terratenientes? Porque Josué ya nos dijo, ya nos distribuyó la tierra, listo, ya cada uno, por decirlo de alguna manera, le entregó las escrituras con los linderos. Les entregó el documento. Ahora, ¿cómo vamos a hacer nosotros para materializar esto de volvernos terratenientes? Y fueron allí, entonces consultaron al Señor. ¿Cómo hacer? Ahora, lo que llama la atención es la respuesta. No estaba Moisés, no estaba Josué.
Sin embargo, el pueblo clama o consulta al Señor, ¿cómo materializamos esto? Y mira la respuesta del Señor, dice, y el Señor, versículo 2, respondió, Judá subirá primero, ya le he entregado el país en sus manos. ¿No les parece precioso? Ese Dios que, independiente que no estén aquellos dos líderes, Moisés y Josué, sin embargo, ante el clamor o la oración, Juan Esteban nos preguntaba hace un momento si orar es fácil o es difícil. Creo que en la antepenúltima predicación del libro de los Romanos, estuve hablando acerca de la dificultad que es orar y cómo la oración es amenazada constantemente y a veces hasta por nosotros mismos. Nosotros somos una amenaza para la oración, que no queremos, nuestros deseos. Pero cuando nosotros oramos, pasan cosas maravillosas aunque nosotros no veamos ni las entendamos. A propósito, la oración de los santos, dice el libro de Apocalipsis, es incienso ante el olfato de Dios. Es aroma grata delante de Él. Hermanos, esta respuesta deja ver que aunque Moisés y Josué no estén, Dios sigue firme, fiel y comprometido con el desarrollo de su promesa hacia ese pueblo. No solo respondió, sino que afirmó, ¿qué cosa en el versículo 2? Ya les he entregado el país en vuestras manos, ya les entregué esa nación. Vayan y háganlo. Vayan. Ahora, independiente de los obstáculos a enfrentar, Dios aseguró darles ¿qué cosa? La victoria. Y vale recordar que para la nueva vida de esclavos a terratenientes, ¿cómo los preparó Dios? ¿Tuvieron alguna preparación? Muchos de ustedes, por ejemplo, hermano, ¿cuándo vas a comenzar a servir? Mira, ya llevas 50 años en esta iglesia y no has comenzado a servir, sin exagerar. Y no hemos comenzado a servirle al Señor. No, pastor, es que apenas tengo un doctorado, me falta todavía hacer una especialización más en teología para poder servir como facilitador. Necesitamos ser extracurriculares teólogos para venir a limpiar la sillita y bendecir a los santos y honrar al Señor. ¿No les ha pasado? No, yo no me siento preparado todavía, me falta tanto para poder servirle al Señor. Y es pura rebeldía, pura rebelión de corazón. Deseos internos que se convierten en enemigos de un sano crecimiento para la gloria del Señor. Pura rebeldía, no es otra cosa. Si ustedes notaron, yo les dije, resalten esto, fíjense en esto. El pueblo sirvió al Señor durante los días ¿de quién? De Josué. Y durante los días de los ancianos. ¿Y qué pasó después? ¿Se notaron que en esa expresión hay una actitud escondida? Yo sirvo para agradar al líder. Mientras el líder esté. No esté el líder, voy a hacer la guachafa. Y a veces nosotros servimos es por cumplirnos a nosotros mismos, para mantener una imagen de un creyente que cumple con los estándares religiosos, o para cumplirle al líder que me cae lo más de bien. No, yo la voy tan bien con ese Josué. No, además él es el que me va a escriturar el pedacito que me corresponde, ¿cierto? Y así, y entonces servimos para agradar al hombre, pero no porque hay una comunión viva con el Señor. Y el texto entonces nos está desafiando a ello. Así que independiente de los obstáculos a enfrentar, Dios les aseguró darles la victoria. Pero ¿cómo los preparó Dios para enfrentarse a esa nueva vida? Recordemos, estamos hoy enfrentándonos a una nueva serie de predicaciones, a un libro nada fácil de comprender. Y es interesante nosotros pensar de qué manera Dios preparó a ese pueblo para entregarles esa heredad, ¿cierto? Y entonces quiero invitarles para que miremos Deuteronomio capítulo 20, versículos 16 al 18. Y vamos a ver cómo fue que Dios los preparó. Dice Deuteronomio capítulo 20, versículos 16 al 18. Pero en las ciudades de estos pueblos que el Señor tu Dios les da en heredad, no dejarás con vida a nada que respire, sino que los destruirás por completo. ¿A quiénes? A los hititas, a los amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, tal como el Señor tu Dios te ha mandado. Verso 18.
¿Para qué, Señor, vamos a hacer ese crimen? ¿Cómo se le ocurre? Y dice el Señor, para que ellos no les enseñen a ustedes a imitar todas las abominaciones que ellos han hecho con sus dioses de minúscula y no pequen. Esas naciones, mis hermanos, cometían todo tipo de injusticias. Ofrecían personas vivas en sacrificio a sus ídolos. Los niños los presentaban como ofrenda para la prosperidad de los reyes y la fortaleza de la sociedad. Por eso asesinaban a infantes, los quemaban vivos ante sus ídolos. Además, practicaban todo tipo de desorden sexual para complacer a sus dioses. Por eso, el Señor determinó acabar con aquellos pueblos y limpiar la tierra de semejante maldad, entregando a los israelitas las tierras de aquellos. Por tanto, los israelitas eran responsables de eliminar y quitar esa plaga de la sociedad, de la tierra. Yo te doy las escrituras, pero tú vas a ir a hacerle limpieza a eso. En alguna ocasión enfrenté un cambio de vida, me caso y durante los primeros 3 años, digamos, no pago arriendo porque vivo en el segundo piso de mi suegra, donde mi suegra. Cuando nace mi hijo, determinó que debemos de salir de ese barrio. Por lo menos dije, yo me crié en este barrio y mi crianza no fue, digamos, la más llena de flores y de cosas bondadosas que me aportaran. No quiero que mis hijos tengan que pasar por lo que yo pasé y más bien criarlos en un lugar distinto. Y me pasé para otro barrio. Entonces llevaba 3 años de casado y no sabía lo que era pagar arriendo, por tanto me iba a enfrentar a una novedad de vida, ¿verdad? Y eso genera susto y a veces no sabemos cómo hacer. Y estando en esa novedad de vida, me quedo desempleado y digamos que llevaba como 1 año. La hija de la propietaria del inmueble me dice, don Marino, si quiere, hay una casa, todos conocen tal vez la avenida Oriental, cuando uno sube por debajo de los puentes y llega a ese semáforo que hay como un pequeño parquecito y detrás está el Centro Comercial Villanueva aquí abajito. Bueno, del Centro Comercial Villanueva, aquí al frente hay como un espacio de jardín y hay unas casas ahí, por ahí se pasa uno para el Parque Bolívar. Una casona, una hacienda había ahí. Me dijo, hay una hacienda allá que la tomaron como baldío, está desocupada y necesitan que alguien vaya y le ponga seguridad porque la cogieron literal de baldío. Y yo estaba pues desempleado y necesitaba levantar recursos. Y me tomé el riesgo y dije, sí, hágale, yo voy. Me dieron una macheta, un palo y una linterna. Cuando llego allá, oh sorpresa, era una casa que tenía 7 cuartos de sanitario, piscina. Era una mansión hermosísima, pero cuando yo llego, no había un lavamanos, no había una taza de sanitario puesta, la piscina estaba llena de escombros, de excrementos, de residuos de drogas, la que usted quiera. Las puertas, las ventanas estaban caídas, había una puerta de madera que se colocaba así y se coñaba con una maceta grande llena de tierra. Y esa fue la manera en cómo yo tuve que enfrentar. Y luego de las 12:30 de la madrugada comienzan a venir habitantes de la calle, travestis, prostitutas, a querer entrar a hacer sus fechorías, porque ese era el lugar donde ellos hacían todo aquello. Hermanos, el estar allá, solamente pasé esa noche y no hallaba la hora que amaneciera rápido para irme. El olor era una cosa insoportable, solamente con la linterna por la rendija hasta tratar de encandilarlos y hacerle sonar el machete en el piso para que se asustaran y se fueran. Pero imagínate qué paz que iba a tener. O sea, era una cosa tremenda para levantarme un día de trabajo, el salario de un día de trabajo. A estos los van a hacer terratenientes y se les entregaron las escrituras. Ahora simplemente vaya usted y limpie esa tierra de esa lepra, de la maldad que ellos están provocando. Pero muchos dirán, ay, no, ese Dios del Antiguo Testamento es tan violento. Ay, no, es tan malo, mandó matar a toda esta gente, a niños, a todo lo que tenía, a lo que respirara. Lo que no se daban cuenta es esa maldad tan abominable que ellos realizaban. Sacrificaban niños y los quemaban vivos. Hacían todo tipo de abominaciones, supuestamente para agradar a sus dioses.
Sin embargo, con todo y ello, capítulo 1, versículo 35, dice, aunque Dios les entregó, ¿qué pasó con la respuesta? ¿Cómo fue la respuesta de Dios? Vayan, suban, porque yo ya he decretado entregarles, ya les entregué en vuestras manos esas naciones. ¿Estaba hecho, sí o no? Había que ir. Y mire lo que dice el capítulo 1, versículo 35. Ponga sus ojitos allá conmigo. 1:35, ¿qué dice? ¿Me ayudan? Los amorreos persistieron en habitar en el monte Erez, en Ajalón y en Zabalín, pero cuando el poder de la casa de José se fortaleció, los amorreos fueron sometidos a trabajos forzados. ¿Fue eso lo que Dios les mandó? ¿Qué les dijo Dios? Había que exterminarlos. No, ¿cómo los vamos a dejar? Mano de obra productiva. Siempre buscando nuestros intereses. El deseo del corazón humano se convierte en un enemigo del alma y de las nuevas generaciones que vienen por delante. Cuando nosotros no tenemos una comunión creciente con Dios, los deseos nuestros son los peores enemigos. Por eso, este libro, en resumidas cuentas, nos llama a un crecimiento en la gracia, en la comunión con nuestro Señor. Esas naciones, hermanos, cometían todas esas fechorías. Dios les había dicho que esa era la razón por la que tenían que exterminarlos. Dice el versículo 18 de Deuteronomio 20, ¿sí acuerdan? ¿Por qué los van a destruir? ¿Por qué los tienen que aniquilar? Porque para que ellos no les enseñen a ustedes a imitar todas las abominaciones que ellos han hecho con sus dioses y no pequen. De lo contrario, ustedes van a terminar igual que todos ellos. Sin embargo, ellos, en vez de hacer lo que Dios les ordenó, se arrastraron al pensamiento oportunista, mercantilista y esclavista. No obedecieron a liberar la tierra, no obedecieron a liberarse ellos mismos de esas amenazas, ni tampoco obedecieron a liberar a sus familias y esa generación que se venía levantando de esa ignominia, sino que permitieron que ellos estuvieran con ellas y luego iban a tener sus hijos, iban a ser víctimas de ellos mismos. Porque tal vez ellos mismos como padres iban a sacrificar sus hijos a esos ídolos, porque iban a abrazar esas culturas. Negociaron entonces la voluntad de Dios por sus deseos, sometiendo a los amorreos a trabajos forzados. Le dieron mayor importancia a sus intereses, como si lo que Dios quería para ellos fuera poca cosa. Es así como su desobediencia repercutió en que abrazaron la cultura de los amorreos, sucumbiendo también en la iniquidad de los hititas, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos. Y aunque no había rey en Israel, es un tiempo donde no había rey, ya sabemos por qué no había rey, apenas la nación Dios la está llevando de menos a más, la está llevando a crecer. Ni Moisés estaba ni Josué, ya ellos habían muerto, pero eso no era excusa. Ellos tenían unos ancianos aprobados por el último líder, es decir, por Josué. Por tanto, debieron haber ejercido respeto a ellos y en especial a los principios y normas que Dios había establecido. Pues el modelo de Moisés y Josué indicaba que siempre se requiere un líder que tome el timón y dirija el barco según las coordenadas o fundamentos para que así la nave no se hunda. El problema, ¿cuál fue? Que Israel, como el niño en un almacén de muchos juguetes, ¿verdad, Elkin? Como el niño en un almacén de muchos juguetes, ama a sus padres por haberlos llevado allí, pero se enoja enfurecidamente con sus papás si lo sacan de ese almacén. ¿Es así o no, Elkin? Enfurecidamente se va a enojar ese pelado si lo sacan de allí. Déjenme aquí, no me quiero ir. Váyanse ustedes, déjenme aquí. Asimismo, Israel, como el perro recién bañado o la puerca, quería revolcarse en sus deseos. Así Israel, como perro recién bañado, quería la protección y las victorias de Dios, pero también revolcarse en las inmundicias de esas naciones. Esa realidad revela que ellos tenían la misma necesidad que nosotros hoy. ¿Cuál es la necesidad de nosotros hoy? Por favor, acompáñame a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Y por eso he titulado este mensaje como la introducción a Jueces, ahí está, un llamado a crecer en la gracia. Mira por favor lo que dice Dios a través de Pedro en su segunda epístola, capítulo 3, versículo 18. Antes bien, ahí está, antes bien, crezcan ¿en qué? En la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien es toda la gloria y ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.
¿A qué nos llama el Señor? ¿A crecer en qué? En la gracia y el conocimiento. Si crecemos solamente en conocimiento, ¿qué podría pasar? ¿Cómo? Nos envanecemos, sí, ¿qué más? Ayúdenme, por favor. ¿Qué más podría pasar si crecemos solamente en conocimiento? Orgullo, envanecimiento, arrogancia, altivez de espíritu, sí. Moralistas, empezamos a condenar a la gente, a mirar a todos por encima del hombro. Yo ya tengo alas, yo ya vuelo, yo lo conozco todo. Regocíjese porque conoces al Señor, tienes conocimiento de Dios. Pero ¿qué dice primero? ¿Crezcan en qué? ¿Qué es crecer en la gracia? ¿Usted se ha imaginado qué es crecer en la gracia? Crecer en la gracia, ¿no? Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una de las cosas que el evangelista e historiador Lucas, capítulo 2, versículo 52, nos dice es que Jesús crecía en estatura, sabiduría y gracia para con Dios y para con los hombres. Y aunque Jesús mismo eligió, llamó y preparó a un grupo de líderes, su comunión con el Padre, su compromiso por la iglesia y su amor y servicio a ella se destacaron de una manera brillante. Aún así, Jesús mismo reconoció y exaltó el sano liderazgo. Crecer en la gracia es crecer en la justicia. Y por eso en Mateo capítulo 3, versículo 13 al 15, tú ves a Jesús que aunque Juan el Bautista, el líder a quien se le entrega el ministerio del bautismo, objeta a Jesús. Tú vienes a mí a que yo te bautice, le dice Juan el Bautista a Jesús, cuando soy yo quien debo ser bautizado por ti. Y Jesús le dice, deja porque así conviene que cumplamos toda justicia. Crecer en la gracia es crecer en la justicia y en el amor. ¿Se acuerdan qué dijo Jesús en Mateo 23, 23? Fariseos hipócritas, que diezmáis la menta, el comino y el anís, pero han olvidado ¿qué cosa? La justicia, el derecho y la misericordia o el amor. Crecer en la gracia es crecer en justicia, mis hermanos. El crecimiento en la gracia tiene un paquete amplio de áreas en las que nosotros necesitamos crecer. Una de ellas es la justicia. Y vemos cómo Jesús desde niño comenzó a crecer en la gracia también. Y esa gracia nos lleva a crecer en la humildad. ¿Qué es crecer en la gracia? Crecer en los atributos de Cristo. No es crecer en conocer a Cristo solamente, es crecer en los atributos de Cristo. ¿Y Cristo qué dijo? Sean como yo, aprendan de mí que soy qué. Es crecer en humildad. Si no crecemos en humildad, no estamos creciendo en la gracia. Si no crecemos en amor por la iglesia, en amor por los hermanos, no estamos creciendo en la gracia. Necesitamos crecer en la gracia y reconocer lo que el Señor reconoce, exaltar lo que el Señor exalta. Así que agradar, mis hermanos, a Dios es un desafío que nos introduce en una guerra a muerte. Otra vez, agradar a Dios es un desafío para todos, niños y grandes, que nos introduce en una guerra campal, una guerra a muerte. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días. ¿Por qué? Porque o hacemos la voluntad de Dios para protegernos del pecado, limpiarnos de tanta malicia y evitar sumergirnos en abominaciones, o simplemente nos volvemos en sus enemigos. Gálatas capítulo 5, versículo 17 dice claramente, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos dos se oponen el uno al otro. Y es que nos han enseñado a pelear contra enemigos externos, ¿cierto? Pero nosotros, antes de empezar a pelear contra enemigos externos, necesitamos pelear contra enemigos internos. No puedes ganar la batalla contra los enemigos externos si primero no inicias la batalla contra los enemigos internos. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. La batalla de la fe nos exige crecer en la gracia, en parecernos a Cristo en sencillez de corazón, en entrega a Dios y a su pueblo, en hacer que la obra de Dios avance, alejando de nosotros toda malicia. ¿Por qué tenían que destruir a aquellas naciones? Para que ellos no les enseñaran
Ya les bastaba con la maldad que ellos habían aprendido de Egipto, con la maldad que por naturaleza, a partir de la caída, había en ellos. Entonces, ¿qué necesidad tenían de ir a aprender más maldad? Obvio, no. Entonces, esa batalla interna, pelear contra nuestros enemigos internos, quiere decir batallar contra nosotros mismos, contra ese pecado del cual el apóstol Pablo en Romanos dijo: miserable de mí, ¿quién me podrá liberar de este cuerpo de pecado? Pero gracias doy a nuestro Señor Jesucristo. Entonces es interesante nosotros entender cómo Israel debía limpiar esos territorios de la maldición que representaba para ellos, para sus generaciones y para la sociedad en general. Pero miren cómo dice capítulo 2, verso 12 de Jueces. Jueces 2:12 dice: abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses entre los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor, se postraron ante ellos y provocaron a ira al Señor. Entonces, ¿qué hizo Dios? Los entregó en manos de saqueadores. Versículo 15. Por donde quiera que iban, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, tal como el Señor había dicho y como el Señor les había jurado. Algunas personas dicen que Dios abandonó a su pueblo, que Jueces fue un tiempo donde Dios no estaba con ellos. Y eso no es verdad. Dios en ningún momento se separó de su pueblo. Es más, este texto nos confirma de que siempre su presencia estuvo con ellos. Su rebeldía, desobediencia, inmoralidad e idolatría no detuvieron el inquebrantable amor y compromiso de Dios por esa nación. En ningún momento los abandonó. Más bien, cuando se angustiaron, versículo 16 dice: entonces el Señor les levantó jueces, libertadores o salvadores temporales que los libraban de sus enemigos. Lo cual esto nos muestra que Dios en ningún momento se separó de ellos. Fuera para disciplinarlos o para enriquecerlos, siempre estaba el Señor con ellos. Así como un papá o una mamá que le duele tener que disciplinar a sus hijos, los disciplina, pero está ahí siempre para amar y ver crecer a sus hijos. Bueno, un buen papá y una buena mamá, ¿no? Nos cuesta, nos duele muchas veces disciplinar a nuestros hijos, ¿verdad? Pero lo hacemos aunque nos duele a nosotros. Ellos no lo entienden. Ellos no entienden que a uno le duele más tenerlo que disciplinar. Pero aún así permanecemos ahí con ellos y queremos lo mejor para ellos. Así Dios estuvo con ellos. Jueces nos muestra entonces que el amor inquebrantable de Dios, ni siquiera la perversidad de ellos y su desobediencia lo hizo flaquear. Por el contrario, fue un amor inquebrantable y un Dios que siempre estuvo acompañando a su pueblo. Podríamos afirmar entonces, como afirmó el apóstol Juan en capítulo 1, versículo 16 de su evangelio, que de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Y es que desde antes de la edad de hierro, el pueblo de Dios recibió gracia abundante, y en medio de su lamento, aunque se habían corrompido, Dios los bendijo con líderes, jueces que los liberaron, como dice versículo 18 del capítulo 2, cuando el Señor le levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de la mano de todos sus enemigos todos los días del juez, porque el Señor se compadecía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Ese muchacho rebelde, ese Israel comportándose como ese muchacho que hace pataletas, que hace berrinche. Sin embargo, cuando se siente disciplinado, le duele, llora, se queja y clama al Señor, y el Señor escucha sus lamentos, sus gemidos, y viene de manera compasiva. Versículo 17 del capítulo 2 dice: sin embargo, ellos no escucharon a sus jueces, porque se prostituyeron siguiendo a otros dioses y se postraron ante ellos, se apartaron pronto del camino en que sus padres habían andado en obediencia a los mandamientos del Señor. No hicieron como sus padres, pero cuando moría el juez, ellos volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres, siguiendo a otros dioses, sirviéndoles e inclinándose ante ellos. No dejaban sus costumbres ni su camino obstinado. Así que, hermanos, este libro de Jueces, más allá de lo histórico, ustedes estarán preguntando: ve, pastor, ¿y a dónde está el punto 1, punto 2 y punto 3? Sí, esta es una predicación con título, pero sin las divisiones, porque estamos haciendo una introducción a un libro que vamos a iniciar a predicar, pero que hoy les estoy diciendo el propósito del libro, y llego acá más de lo histórico, más de lo que es una historia relevante e interesante para el pueblo de Dios acerca de ese tiempo de Israel. Este libro nos revela cómo, a pesar de la desobediencia humana, Dios levantó 12 jueces, 12 líderes, aparte de Débora. ¿Para qué? Para proteger a su pueblo. Y esto tiene cierta connotación
cómo Jesús luego viene y desarrolla un ministerio en el cual levanta a 12 apóstoles para que por medio de las enseñanzas de los apóstoles nosotros crezcamos en la gracia del Señor. Y es así como Jesús en Juan 17 ora: Señor, no oro no solamente por esto, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, dice Jesús en su oración en Juan 17. Así que Jesús también levantó 2 apóstoles para que por sus enseñanzas crezcamos en su gracia. Es decir, en la obediencia a Dios y el respeto por el liderazgo que Él nos da para que podamos vivir en la fe que agrada al Señor, en amor, en humildad y en unidad de espíritu. Jueces, mis hermanos, revela la misericordia de Dios, no solo por el Israel del entonces, sino por las generaciones venideras, e indica que algunos, ojo, jueces, nos abre un indicativo. Ese indicativo es que a algunos hoy los podría estar acompañando la presencia del Señor. Aún así, algunos no tienen interés por tener una comunión con Él. La presencia de Dios abandonó al pueblo de Israel en los jueces. No, estuvo ahí, pero ellos no se interesaban en tener una comunión con Él. Así, a muchos hoy los puede estar acompañando la presencia del Señor y puede estar el Señor llamando a ellos constantemente para que vengan y crezcan en la gracia que el Señor está teniendo sobre ellos, con ellos. Sin embargo, no se interesan en eso, no se interesan ni en tener una comunión con el Señor, ni mucho menos en conocer cuál es la gracia o crecer en la gracia del Señor. Simplemente quieren vivir su vida de acuerdo a sus corazones. ¿No han oído ustedes por ahí que, no sé qué hacer, si dejar a esta o seguir con esta? Y hay unos consejos llenos de sabiduría salomónica. No, déjate llevar por tu corazón, lo que te indique tu corazón, eso es lo más sabio. ¿Perdón? El corazón es perverso y retorcido. Ese es el consejo que tú vas a dar. Ese pueblo se dejó llevar por su corazón y mira cómo llegaron. Este pueblo, este libro, mis hermanos, entonces nos muestra que como a ellos, a muchos la presencia del Señor los está acompañando hace rato y les está haciendo un llamado. Sin embargo, ellos no muestran interés en una comunión con Él, sino en vivir sin rendirle cuentas a nadie, hacer lo que yo quiera, como a mí me parezca, porque me van a tener que pedir cuentas. Yo ya estoy muy viejo para tener que decirle a alguien qué debo de hacer y cómo hacerlo. No queremos. Dios, sí, tan lindo. Pero hasta ahí. No pasamos de ahí. Un desescalamiento, en vez de escalar, desescalamos de buenos a malos, de malos a remalos. Y que aunque algunos asisten a una iglesia y otros podrían hasta decir yo soy miembro activo, sin embargo no asumen compromisos con Dios por el desarrollo de la iglesia, por el crecimiento de ella, sino que desestimando al liderazgo y los estatutos, algunos ni siquiera les importa aportar para el desarrollo de la obra. Jueces, mis hermanos, finaliza con la abominable y escalofriante historia de una concubina descuartizada, para dar a indicar hasta dónde el pecado en el corazón del hombre puede llevar a una persona que se diga ser cristiana, pero no se interesa en crecer en la gracia del Señor. Jueces termina con una historia escalofriante para darle a conocer a las futuras generaciones la necesidad que tenemos como hijos de Dios de crecer en la gracia del Señor. De que si nos estancamos, eso y cosas peores nos pueden suceder a nosotros. Por eso muchos llevando 10, 15 años en el evangelio, sin embargo, están con una concubina o hasta con 2 o 3 amantes. Y no les importa restregarle en el piso la dignidad de su esposa, esforzada por ser una buena esposa y criarle a sus hijos. No les interesa eso. Y dicen, soy cristiano. Se congregan en una iglesia y hasta sirven en algún ministerio, como aquella población, para agradar a sus líderes. Están los dos paralelos. O irrespetamos a nuestros líderes o simplemente los idolatramos. Y no hay una comunión con Dios. Jueces nos llama a crecer en una verdadera comunión con Dios, que debe de ser por medio de su Hijo Jesucristo, obviamente. Jueces finaliza entonces con la abominable situación de una concubina que con otro hombre le fue infiel a su marido y escapó a casa de su padre a Belén de Judá. Y aunque el levita, su marido, la alcanzó,
también una turba de la tribu de Benjamín, afectados por las culturas perversas de quienes no eliminaron, pretendieron entonces violar masivamente al levita, pero bestialmente violaron a la concubina hasta dejarla sin vida. Y cuando Israel exigió a la tribu de Benjamín entregar a los culpables, estos prefirieron protegerlos, desencadenando así la primera guerra civil en Israel. Pero como Dios es justo, el capítulo 20, versículo 35 de Jueces, revela que la justicia del Señor los alcanzó y les castigó semejante maldad. Jueces entonces, mis hermanos, nos lleva a mirar al juez de todos y de todos los tiempos. Capítulo Juan, versículo 22 al 23, dice el apóstol Juan, porque ni aun el Padre juzga a nadie, bueno, fueron palabras de Jesús, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. ¿Para qué? Versículo 23 de Juan 5. Para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Mis hermanos, Jesucristo vino a esta tierra como nuestro libertador, pero también como el juez que todos necesitamos. Jesucristo derrotó el poder del pecado, venció la muerte, nos trajo perdón y derrotó al diablo. Y en Juan, capítulo 9, versículo 39, Jesús dice, yo vine a este mundo para juicio. Jesús vino a establecer juicio. Y luego de haber muerto, resucitado y ascendido a los cielos, ¿está sentado a dónde? En el trono de Dios. Y Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 y 13, mira cómo nos lo presenta. Vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, ojo, aquellos que se preguntan como Marvel, ¿a dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Este capítulo nos responde, ¿no? También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron, ¿qué cosa? Juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. El mar entregó a sus muertos los que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en él, y todos los muertos fueron juzgados, cada uno según sus obras. Si no quieres un juez, tengo que decirte que lo lamento, pero hay un juez delante del que tendrás que rendir cuentas. Sí o sí, todos tendremos que rendir cuentas delante de él. Entonces, Jesús, mis hermanos, el libro de Jueces nos muestra la necesidad que todos tenemos de un juez que nos juzgue. Porque si nosotros no queremos un juez, vamos a terminar como terminó Adán y Eva. Lo prediqué en el matrimonio de Albeiro, ¿no? De Albeiro y Dayana. Al no quererle rendir cuentas, queremos hacer lo que hacía este pueblo, lo que a cada uno le parecía bien, sin quien nos objetara. Y si nosotros no tenemos quien nos objete, tu esposa, tu esposo, tus hijos, si no tenemos quien nos objete en cuanto a todo lo que hacemos, vamos a terminar como el potrico sin domar, cayendo por un despeñadero. Ese es el fin de un potrico sin domar, ¿cierto? Se nos va por un despeñadero. Así va a suceder con nosotros. El libro de Jueces entonces nos revela la necesidad que tenemos todos de un juez y de rendir cuentas ante un juez. Pero también nos conduce entonces a pensar cuál es el verdadero juez, que sea un juez justo. Y el Evangelio, toda la Biblia, no nos muestra a otro más bueno, justo y recto, sino a nuestro Señor Jesucristo, delante del cual todos, así estén muy muertos. Pastor, pero es que lo quemaron y yo vi lo que quedó. No quedó nada, una manchita. Sí, el Hades va a entregar a sus muertos. El mar entregará. Pero el mar, mire que los tiburones lo despedazaron. El mar entregará a sus muertos. Las tumbas entregarán a sus muertos. Porque habrá una resurrección para los que estemos, un nuevo cuerpo, perdón. Habrá un nuevo cuerpo para los que estemos vivos y para los que estemos muertos en el momento que venga el Señor. Todos tendremos un nuevo cuerpo. Unos para poder soportar el tormento por la eternidad en los infiernos, con un cuerpo donde tengan que sufrir el dolor por la eternidad, o otros con un cuerpo para experimentar la gloria eterna en la presencia del Señor. Es allí entonces como tenemos que entender, mis hermanos, si hay alguna persona acá
que no tiene una comunión con Cristo, que no se ha interesado por una comunión con Cristo, aunque ha sentido un llamado y la presencia del Señor constantemente delante de ti, no es otra cosa más que el amor y la gracia del Señor derramándose sobre tu vida. Si hay alguien acá o que nos está viendo en la transmisión, allí en las pantallas, y no tienes una relación con Cristo, este es el día de arrepentirte y venir a Cristo, de rendir tu vida a Cristo. Deja ya de pensar en que usted tiene el mando, de que usted es el rey, de que usted es el juez de usted mismo o de usted misma. Estás equivocado o equivocada. Este es un día, porque tal vez mañana sea tarde. Tal vez tu fin en esta tierra sea esta noche o al salir de este lugar. Yo te estoy advirtiendo. El problema va a ser tuyo. Ven a Cristo. Él es el juez. Ríndete como un pecador y reconócelo, que el único que puede salvarte y liberarte, así como a esos jueces que Dios levantó, esos 12 jueces y a Débora, que los levantó en el tiempo de los jueces para liberarlos, así Dios nos ha mandado a Jesucristo para que sea nuestro juez eterno, el que nos juzga con justicia y rectitud, y especialmente con amor y misericordia. Y para terminar, quiero invitarles a leer Juan capítulo 5. Bueno, allá estuvimos hace un ratico, ¿no? Versículo 22 y 23. Dice, todo juicio ha sido confiado a Jesús. ¿Para qué? Para que todos lo honren. Puedes preguntarte allí, pregúntale a tu interior o a los enemigos que tienes por dentro, o lucha con ellos. ¿Tienes libertad para honrar a Cristo? ¿Qué te impide honrarlo? ¿Te gozas en hacerlo? ¿Te deleitas? ¿Lo disfrutas? Todo juicio ha sido confiado a Él para que todos honren a Cristo. El que no lo honra a Él, no honra al Padre que lo envió. Y antes de orar, a manera de más reflexión, es que a manera de reflexión, y es que no hemos reflexionado, pastor, con todo esto. Y es que acaso todo esto no nos ha puesto a reflexionar. A manera de unas últimas reflexiones. En materia de amistad, hablemos de amistad, que a ustedes les encanta la amistad, ¿cierto? En materia de amistad, ¿cuál es la que te constituye en enemigo de Dios? Lo leímos en uno de los pasajes ahorita, ¿cierto? ¿Cuál es la amistad que te constituye en enemigo de Dios? La amistad con el mundo, correcto, gracias. Aquella comunidad, la comunidad de Israel en los tiempos de jueces, disminuyó su comunión con Dios. ¿Cuál es entonces el llamado para nosotros hoy? A crecer en la gracia del Señor. ¿A qué nos obliga ese llamado? Ese llamado tiene unas exigencias, unos desafíos. ¿A qué nos obliga ese llamado? Porque no es una opción, es una obligación. ¿A qué nos obliga ese llamado? A pelear contra los enemigos internos primeramente. Se puede pelear y reprender demonios y que diablo yo te pisoteo, que no sé qué y no sé cuántas, y hace una cantidad de cosas que por convertir a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo, y estás batallando contra enemigos externos, contra el jefe que no te paga completo, contra aquel compañero de trabajo que te está sobornando, y quieres luchar contra los enemigos externos, pero no estás batallando contra los enemigos internos. Estás batallando contra la arrogancia, los textos de ayer en Isaías, ¿no? Una confrontación contra la arrogancia del corazón humano. Enemigos internos, contra la mentira, la desobediencia, la envidia, el querernos quedar en ese almacén de juguetes. Papá, ya no te quiero. Me sacaste de allá. Ayudar a los niños con su pecado. Estamos enseñando a nuestros niños. Mira, ¿qué pasó aquí? Nosotros necesitamos es enseñarle a nuestros hijos la fe y los principios. Porque si no, las culturas del mundo los están enseñando a que se postren ante los Baales. ¿Estás enseñando a tu hijo desde pequeñito a entenderse como lo que es un vil pecador? ¿Un fariseo que necesita un juez que lo juzgue y que lo salve? ¿O estás simplemente como los estándares del mundo haciendo lo que el mundo hace con ellos? Ay, pastor, usted sí da varilla. No, yo estoy predicando lo que la Biblia dice. Échele la culpa a la palabra del Señor. Hermanos, ¿a qué nos obliga ese llamado? A pelear contra los enemigos internos y externos. Si tú no enseñas a tus hijos
a entenderse como lo que son desde pequeños, los vas a hacer unos débiles espiritualmente, y cuando ellos crezcan van a estar golpeados y golpeados y golpeados y perdiendo batallas, perdiendo batallas, perdiendo batallas, porque usted no los preparó para que fueran soldados espirituales. Usted los preparó para que fueran títeres de un sistema, pero no como soldados de Cristo. Mis hermanos, este llamado en Jueces nos obliga a pelear contra los enemigos internos y también contra los externos. Ahora, ¿qué de nuestro interior es contra el espíritu? Los deseos de la carne, que son contra el espíritu. Dicho esto, ¿qué tal si te pones en pie y me acompañas para que oremos al Señor? Bendito Dios y Padre bueno, que estás en los cielos, te adoramos, te bendecimos, Señor, y te damos muchísimas gracias por darnos un privilegio, o muchos privilegios, como cantábamos ahora, más de 10,000 razones para adorar. Tú nos llenas de tanta bondad pese a nosotros. Pese a que, al igual que el Israel en los tiempos de Jueces, muchos de nosotros hoy queremos hacer lo que a nosotros nos parece, sin importar si está bien o está mal. Muchos de nosotros hoy te hemos dado la espalda y hemos elegido el mal antes que la justicia, como la tribu de Benjamín. Queremos ocultar y proteger el mal, así como todo el pueblo lo hizo también al separarse de Dios y no aniquilar la plaga de la tierra. Perdónanos, por favor, porque en nada nos diferenciamos de ellos, porque asimismo camuflamos muchas veces un mayor interés por nuestros anhelos y apetitos, antes que por reverenciarte a ti, de agradarte a ti. Yo te ruego, Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de aquellos que aún no tienen una comunión contigo, pero que al escuchar este mensaje han sido compungidos por tu Espíritu Santo. Por favor, haz la obra en ellos y condúcelos a rendirse ante la cruz de Jesús y a abrazar tu señorío. Ayúdanos como iglesia a crecer en la gracia, Señor, en la humildad, en el amor, en el compromiso por tu iglesia, en amarnos unos a otros, en querer edificarnos unos a otros y en aportar también para el desarrollo de la obra en sus diferentes dimensiones, Señor. Ayúdanos, Dios, a no ser como aquella población que simplemente nos olvidamos de tus palabras, de tus estatutos y queremos, Señor, agradar a los hombres, agradarnos a nosotros mismos, quedar bien con o en, pero no contigo. Perdónanos, por favor, y ayúdanos a entender nuestra necesidad de batallar contra los enemigos internos, ya que el pecado que mora en nosotros se resiste a que nos consagremos a ti. El pecado que tenemos por dentro se resiste a que oremos, a que leamos tu palabra, a que la estudiemos detenidamente. El pecado que llevamos por dentro se resiste a la humildad, a la bondad, a la compasión, a la misericordia, al amor desinteresado. El pecado que llevamos por dentro se resiste, Señor, a que seamos generosos y nos hace tacaños, ávaros. Perdónanos, por favor, y límpianos, ayúdanos, Señor. Necesitamos ser limpios de toda esa maldad que hemos acumulado durante años y en vez de escalar nos ha hecho desescalar de una y otra manera. Perdónanos y ayúdanos a entender cómo tu palabra nos lleva, Señor, a conocer nuestra urgencia de crecer en la gracia. No solamente en el conocimiento tuyo, sino en esa gracia maravillosa, en ese amor derramado sobre nuestras vidas, que podamos crecer en la gracia para que seamos inspirados a adorarte, para que seamos inspirados a agradecerte, para que seamos inspirados a alabarte continuamente. Como decía la canción ahora, es tiempo de adorarte otra vez. Señor, cada minuto de nuestra existencia es tiempo para adorarte otra vez y otra vez adorarte, porque tú nos levantaste un libertador, un juez maravilloso que dio su vida en la cruz para darnos salvación y vida eterna, Dios. Ayúdanos a levantarnos, oh alma mía. Alaba al Señor y no olvide nada de su gracia, sino alma mía, crece en el conocimiento de la gracia de Dios para que tengamos inspiración para adorarlo. Dios, ayúdanos a crecer para que seamos como Cristo. Porque ese es tu propósito, plasmar
su imagen y su carácter en nosotros. Ayúdanos a crecer en esa gracia redentora, en esa gracia salvífica, en esa gracia maravillosa, Señor, donde nos interesamos por responder a esa salvación tan grande que nos has dado. Que podamos crecer en una relación contigo, donde seamos conocidos como adoradores en espíritu y en verdad, y tales adoradores saben que cada minuto es tiempo para adorar al Señor. Les invito para que cantemos al Señor y lo adoremos de todo corazón.